La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. El tema del COVID definitivamente es el tema más importante. Buenos días, doctora. Un placer. Un placer para mí, felicitándolo en su aniversario. Gracias, doctora. Y un placer tenerla de nuevo con nosotros en momentos en los cuales este sigue siendo el tema principal de la República Dominicana y del mundo. Doctora, su opinión sobre una tercera vacuna. A los que nos hemos puesto 2 de la Sinovac, el gobierno recomienda, no es obligatorio, ponernos una dosis de la Pfizer. Mira, Ramón, tú sabes que nosotros como entidad científica, por lo regular uno sigue los lineamientos científicos y emite opiniones, sobre todo fundamentadas en las resoluciones científicas. Eso hace que las opiniones desde el punto de vista de gremios sean a favor de que se reconozcan los estudios. Pero te voy a plantear algo, mira. Cuando nosotros decidimos apoyar que al país se le coloque una tercera dosis de una vacuna heteróloga que es diferente a la que se estuvo colocando aquí, es precisamente porque estamos en un tiempo de pandemia y donde las acciones muchas veces es como cuando tú estás en guerra, o sea, no hay tiempo para tú esperar, porque las acciones hay que tomarlas prontamente. Entonces, mira qué sucede. Recientemente se publica un estudio en junio, ahora el 26 de junio, una de las revistas más importantes científicas del país, del mundo, el New England Journal, donde una población de personas muy vulnerables a padecer coronavirus y fallecer por el solo hecho de padecerlo, porque son trasplantados. Se tomó una población de trasplantado del riñón, 78 personas, trasplantado del hígado y trasplantado del pulmón, pacientes que estaban tomando medicamentos inmunosupresores, corticosteroides. Y tú sabes lo que es una supresión para un trasplante. El paciente tiene que estar totalmente inmunosuprimido. Esa población se le colocó una tercera dosis de vacuna Pfizer y se identificó en ellos un incremento importante de la cantidad de anticuerpos neutralizantes. Ninguna de esas personas estudiadas presentó luego coronavirus. Entonces, asimismo se han hecho bastantes estudios. Se comenzó el primer estudio que dio la puerta a plantearse, y sobre todo con vacuna heteróloga, vacunas diferentes, se hizo en España. ¿A raíz de qué? Cuando se suscita el problema de las pacientes femeninas, valga la redundancia, que estaban presentando trombo con la vacuna de AstraZeneca, que habían recibido una primera dosis, esa población requería continuar su esquema de inmunización con una segunda dosis, pero ahí viene el problema. Vamos a tener que utilizar una formulación diferente y ahí se estudia una población de mujeres a las cuales se les aplica, esas mujeres, esa población de menos de 60 años, que era la que tenían el riesgo de producir los efectos adversos con la vacuna de Astra. Ahí se le coloca una segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Se identifica que aumentan los anticuerpos, pero no hubo tampoco efectos adversos que sobrepasaran lo que uno espera con una vacunación, un esquema cualquiera de vacunación. Entonces, nuestro planteamiento es que sí, que es verdad que no está aprobada por la FDA, que no está aprobada por la EMA, pero yo te voy a preguntar a ti, y los escuchaba ahorita hablar. Nosotros como médicos en nuestro país hemos hecho muchas acciones que han salvado muchas vidas, y estuve revisando antes de entrar con usted en el aire la mortalidad de Latinoamérica, y nosotros, si tú colocas en el buscador países que mejor han manejado la pandemia, está República Dominicana dentro de los principales países del mundo, no solamente de América, del mundo. Y nos comparamos con Suecia, que tiene una población de 10 millones y tanto, y la mortalidad de Suecia
triplica, y tomando en consideración aquí, por ejemplo, que haya un subregistro, como quiera, nosotros estamos muy bien. Y una de las acciones que yo entiendo como profesional que he estado desde el primer día en esto, una de las acciones que nos ha puesto en ventaja es precisamente la manera pronta con que actuamos y le caímos atrás al coronavirus. Pero hay una molécula que los Estados Unidos acaba ahora de aprobar, que es el tocilizumab, que desde el año pasado, con la administración y al frente el señor Cárdenas, a quien debemos esa respuesta, ese apoyo a los neumólogos que se le planteó cuando en China comenzó a utilizarse la molécula del tocilizumab con muy pocos casos, se le planteó la necesidad de tenerlo aquí. El doctor Cárdenas creyó en los médicos dominicanos y aprobó comprar ese medicamento, el cual se suministraba a través de alto costo y se sigue suministrando a través de alto costo, y se han salvado muchas vidas en nuestro país. Y hasta apenas días fue aprobado por la FDA. Nosotros estamos utilizando día a día el favipiravir y no está aprobado por la FDA. Nosotros estamos salvando vidas diariamente con esas moléculas que no han tenido una aprobación, y es que estamos en tiempo de pandemia, o sea, no hay tiempo para esperar. Y si te hablo de fisiología humana, con los 20 años que duré impartiendo clases de fisiología, te puedo decir que la vacuna de Sinovac es una vacuna que se realiza con virus atenuado, es decir, un virus que lo cogen, lo pasan por un animal experimental, lo pasan por otro, hasta que quitan su capacidad virulenta, pero mantiene la capacidad de despertar una memoria inmunológica en las células T y en las células B, y eso es lo que constituye lo que es la inmunidad adquirida de forma artificial, que es la vacuna. Cuando nosotros los dominicanos le colocamos la vacuna Sinovac, que fue la que pudimos obtener, la que pudimos conseguir, la que como país subdesarrollado nos tocó, y que fue buena porque ha demostrado que no hay estudios realizados todavía, pero en la práctica lo vemos. Los que se han muerto son los que no se vacunaron. Entonces, esa vacuna, que sí, desde un principio se habló de que la efectividad para que no te infectes es de menos de un 50% aproximadamente. Esa vacuna con una primera y segunda dosis no es suficientemente buena como para contrarrestar las nuevas variables que se están presentando, que son aún más virulentas, o sea, tienen mayor capacidad de infectar y de agravarte. Y no sabemos exactamente si ya la tenemos aquí, esas variantes súper agresivas que se están contemplando, por lo cual se propone una tercera dosis de una vacuna, diferente mecanismo de acción, pero que igual Ramón, lo que viene es a reforzar esa memoria inmunológica que se inició con 2 dosis de Sinovac, con un mecanismo de ARN mensajero y la otra con un virus atenuado. Pero en definitiva, el mecanismo que fuere, lo que va a hacer es recordarle al sistema inmunológico que llegó un ente agresor y que tiene que aumentar sus respuestas inmunológicas, aumentar esos anticuerpos, para que una vez llegue una de esas variantes súper agresivas, el cuerpo esté en condición de atacarlo. Esa es la propuesta. No entiendo que ocurra más allá con una tercera dosis en cuanto a efectos adversos de lo que ocurre cuando, mira, si hablamos, y si esto se lo digo a todos los científicos que están por ahí haciendo opinión pública, y a los no científicos, pero que son líderes políticos y demás, si hablamos de seguridad y de efectos adversos y de qué va a pasar a futuro, lo mismo les digo, ¿dónde están los estudios que plantean los organismos regulatorios de vacuna
que manda a vacunar a una persona acabado de salir del proceso de infección activa con el virus, que lo mandan a vacunar a los 3, 4, 5, primero 10, 15 días, un mes, ¿dónde están los estudios? Porque eso se planteó desde un principio, desde que comenzamos con la vacuna, se planteó que el que le dio el virus se puede ir a vacunar, pero no hay estudios, y eso sí hemos visto que produce muchos efectos adversos, porque el organismo, cuando llega el virus y después tú le recolocas una vacuna, tú estás despertando una memoria inmunológica. Entonces, si no se han muerto esos pacientes, que muchos colegas están mandando a vacunar acabado de infectarse, si no se han muerto esos pacientes que le dio el propio virus, mucho menos se van a morir, ni les va a pasar ningún efecto adverso cuando se coloque una propuesta de vacuna diferente, y sobre todo que se está haciendo para reforzar un sistema inmunológico ante las variables peligrosas. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque los líderes de opinión no están contemplando el daño que están haciendo a nuestra población, que ha llevado de manera muy buena un proceso de vacunación. Están poniendo en duda primero la primera y segunda dosis. Y claro que sí, claro que hay que completar los esquemas de primera y segunda dosis. Pero cuando se habla de una tercera, eso es tácito. Para que haya una tercera tiene que haber una primera y una segunda dosis, que ha sido nuestro planteamiento desde el punto de vista de sociedad. Tenemos que reforzar y tenemos que hacer un llamado a la población a que vaya, que acuda a vacunarse, que se acuda a poner su primera y su segunda dosis. Todavía falta mucho, pero nuestro estímulo, y eso se lo digo a los comunicadores, se lo digo a los líderes de opinión, debemos de estimular a la población a que vaya a vacunarse. Nuestro país no aguanta una cuarta ola, no aguanta que cerremos el país por más tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que podemos hablar y que nos escuchan, porque ya hemos demostrado que tenemos un peso en cuanto a aceptación de la gente, porque ha visto que le hemos dicho la verdad, es eso, llamar a vacunar. Pero atacar las propuestas que salvan vidas no es una conducta correcta. Entonces, por eso yo les digo a la gente, vaya a vacunarse con tranquilidad. Usted se colocó su primera y segunda dosis, sí, vaya, colóquese la tercera dosis, que le va a hacer bien, le va a defender, le va a aumentar los anticuerpos, va a mejorar su sistema inmunológico y lo va a poner en una mejor posición que la que tenía anterior, cuando solamente tenía 2 dosis de un esquema de vacunación que ya se sabe que no es tan fuerte desde el punto de vista inmunológico. Doctora, los señalamientos que se han hecho con relación a la tercera dosis de parte de prestigiosos médicos dominicanos es el tema de que todavía no hemos terminado de aplicar ni la primera ni la segunda dosis cuando ya estamos hablando de una tercera, y eso podría tender a confundir a la población. Fíjese que en un primer momento se llamó a vacunar solamente al personal médico y a los que tienen comorbilidades con la tercera dosis, luego se abrió. Usted refiere 2 casos. Un caso que se estudió de paciente con trasplantes y otro, no recuerdo, con trombos. Entonces, son casos muy específicos, y hasta ahora, cuando vemos la prensa internacional, no vemos realmente que de manera oficial se esté aplicando una tercera dosis. Esas son las principales inquietudes. Pero lo que pasa es lo que decía ahorita, de manera oficial las acciones son un poco lentas. Si de manera oficial nosotros estuviéramos esperando que aprobaran el tocilizumab, aquí no habrían muerto los 3,000 y tantos pacientes. Tendríamos que recogerlo con pala. Los Estados Unidos, tú colocas en el buscador quiénes han manejado peor la pandemia y te sale número 1, Estados Unidos, Norteamérica, y son la gente más apegada a hacer las cosas bajo lineamientos. Y sí, es verdad, está muy bien, porque los científicos priman de todo, pero estamos en tiempo de pandemia, es como si estuviéramos en guerra. Bueno. No vamos a esperar que la gente se nos muera.
Doctora. Tenemos la oportunidad ahora de tener unas vacunas con un esquema que ya se ha demostrado que sí, que aumenta la cantidad de anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué desestimarlo? ¿Por qué estar tan cerrados? ¿Por qué no estuvimos cerrados a utilizar tocilizumab? Y reitero, ¿por qué hemos estado abiertos a mandar a vacunar a los que ya les dio el virus y ahora con una propuesta de una tercera dosis estamos tan cerrados? No entiendo, de verdad que no entiendo. Doctora, pregunta una televidente que le dio el año pasado el COVID y que ya se ha vacunado con las 2 dosis de Sinovac hace más de 20, 25 días. Se hizo la prueba de anticuerpos y le da algo de 3,000. ¿Una persona así requiere la tercera dosis? Mira, ya con el virus, que ella le dio el virus, hay muchos estudios que plantean que con una sola dosis, claro, con mayor respuesta inmunogénica, como por ejemplo Pfizer, con una sola dosis estaría suficiente. Faltará mucho tiempo para estudiar todas esas situaciones. Falta tiempo para estudiarla, porque recuerden que no tenemos un año de que comenzó el esquema de vacunación a nivel mundial. Pero lo que sí puedo decir es que así como nosotros hemos tenido la bendición de Dios de poder actuar con prontitud y utilizar formulaciones que nos han ayudado en el manejo de nuestros pacientes, así también pienso que la tercera dosis de Pfizer que tenemos la oportunidad de colocar, y sobre todo porque planteamos en esta reunión que se sostuvo con el Gabinete de Salud y con las diversas personalidades, especialidades médicas que estaban ahí, nosotros planteamos que se comience a vacunar a aquellas personas que recibieron la vacunación en la primera fase, que ya tienen más de 3 meses de ser vacunados con su segunda dosis. Si el temor es el tiempo, vamos a hacerlo de esa manera. Pero yo, desde el punto de vista médico y que he estudiado el comportamiento de los linfocitos T y linfocitos B, entiendo que no hay ningún riesgo. Si no hay riesgo de vacunar a una persona cuando le da el propio virus, mucho menos hay riesgo por colocar una vacuna diferente. Y eso sí se va a terminar de estudiar y declarar a nivel mundial, porque no creo que haya ninguna situación para que sea diferente. Doctora, ¿qué lectura usted le da a lo que ocurrió en Chile, que tenía más del 50% de la población vacunada y tuvo un rebrote? Y lo que ocurrió también en Israel, que se tenía como el modelo a seguir, y de repente también tuvieron un rebrote, aún con toda la vacuna. Lo que precisamente, es que tenemos variantes que son muy virulentas y son variantes que permite que pero recuerde el caso cero. O sea, aquí en nuestro país llegó una persona a Villatrina e infectó toda una comunidad. O sea, una sola persona infectada. Por eso es que el uso de la mascarilla, y me refiero a Israel, el uso de la mascarilla es importante hasta que no quitemos toda, o sea, hasta que no haya una verdadera inmunidad de rebaño, no podemos desprendernos de la mascarilla y del distanciamiento físico. Eso pasó en Israel. Entendieron que la mascarilla no pueden quitársela. Y en Chile, la lectura que le damos a Chile, nosotros lo dijimos antes de que Chile comenzara con los casos, después de tener una gran población vacunada, porque comenzamos a verlo acá. O sea, la gente se vacuna y de inmediato suelta todas las medidas sanitarias y por supuesto que se va a infectar. Doctora. Entonces, por eso el reiterado llamado a que debemos de mantener, Ramón no se ha infectado. Y ya vamos casi por 2 años de pandemia. No se ha infectado y hay muchísimas familias que no se han infectado. ¿Por qué? Porque se puede vivir, tú puedes ir a una reunión familiar, pero cuando tú estás cerca y no es tu burbuja, mantén tu mascarilla, mantén tu distanciamiento. Hasta que no entendamos eso, estamos en el riesgo de que ocurra lo que ha pasado en Chile, de que ocurra lo que pasó en Israel,
porque la mascarilla es definitivamente el lavado de las manos, la mascarilla, por supuesto, con la vacunación, lo que nos va a sacar de esto. Doctora, ¿no hay constancia de que la variante Delta esté en el territorio dominicano? Mira, se mandó a secuenciar Atlanta, todavía no se ha determinado oficialmente. En cuanto a la práctica diaria, vemos pacientes con una evolución muy tórpida, muy rápida, muy abrupta, muy agresiva, y es muy probable, desde el punto de vista pragmático, pensar, y además sabemos lo conectados que estamos, y está en Puerto Rico, en Cuba, en los Estados Unidos, imagínate. Es muy probable que esté aquí, pero se mandó a identificar fuera y estamos esperando los resultados. Le solicitamos a las autoridades que tan pronto se determine que esté aquí, que se lo diga a la población, porque así la gente entiende, se cuida más y toma más precauciones. Doctora, recientemente, en el fin de semana, el gobierno anunció que a partir del próximo miércoles 7 vamos a tener otro horario de restricción circulatoria. Me refiero a los llamados toques de queda. Teníamos que ir hasta las 6 de la tarde con gracia de 3 horas de circulación de lunes a lunes. Pero ahora la nueva dinámica es de lunes a viernes hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche con 2 horas de circulación, es decir, se podrá estar en la calle hasta las 12 de la noche, y los fines de semana hasta las 9 de la noche, si tú me corriges, Ramón, hasta las 9, algo así. ¿Usted está de acuerdo con esa modificación? ¿Realmente sirven los toques de queda, esa restricción parcial, porque mucha gente sigue como si nada? Mira, las restricciones han demostrado que mejora muchísimo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el llamado a que hace aproximadamente un mes y tanto, de que el país no podía continuar en la situación que estaba, los casos estaban aumentando muchísimo, teníamos una positividad diaria de 1,000 y tantos y ha bajado a prácticamente a la mitad. Con un mes de restricción del toque de queda, o sea, de ajustar un poquito más las medidas. Entendemos que la economía hay que favorecerla, entendemos la necesidad de los pequeños empresarios, medianos empresarios, hay una protesta de los dueños de restaurantes y bares, y aquí el llamado es a la población. Aquí el ciudadano común tiene en sus manos la gran responsabilidad de la economía de nuestro país, de la salud y de la economía de nuestro país, porque está en cada ciudadano entender que hasta que no nos comportemos responsablemente no vamos a salir de esta. Y tenemos que estar muy de acuerdo que sí, estamos muy de acuerdo que la economía hay que impulsarla, tenemos que reaperturar la economía, que tenemos que volver a la normalidad, pero también eso depende de cada uno de nosotros, porque mientras la gente se siga juntando, mientras la gente no respete el distanciamiento y no continúe el uso de la mascarilla, pues vamos a tener que estar siempre en lo mismo, cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. La economía no da para mucho, pero reitero, eso está en la responsabilidad de cada ciudadano. No podemos dejárselo todo al Estado. Eso está en cada uno de nosotros. Doctora Evangelina Soler, solamente nos resta, como siempre, agradecerle la gentileza de usted estar siempre disponible para esos consejos importantes en estos momentos en que se necesita la opinión médica para el caso de la pandemia. Muchísimas gracias en todo lo que vale. A ustedes por la invitación. Gracias, doctora.